el Salmo 78, si usted tiene su Biblia. Y si no la tiene, pues júntese ahí con un cristiano, que un cristiano nacido de nuevo le comparta su Biblia, al que no la trajo, al que no es. Es que todos deberíamos traer nuestra Biblia, ¿sí o no? Es como mandar a un soldado sin fusil. Pues, ¿cómo vas a ir a la guerra sin fusil? Pues nomás no se puede. Salmo 78. Cuando todos estén allí, digan amén. Vamos a esperar, no todos dijeron amén. Cuando todos estén ahí, digan amén. Salmo 78. Hoy se me olvidaron mis lentes, pero voy a hacerlo más grande. Lucy me prestó los de ellas, pero son de color de rosa. ¿Se puede? ¿Qué tiene? Se necesita un verdadero hombre para usar lentes de color de rosa. Este salmo, mis hermanos, el 78, fue escrito por Asaf. Asaf era un levita, mis hermanos, que era uno de los músicos principales en los tiempos del rey David. Él existió en esos tiempos. Y aquí, mis hermanos, el tema que queremos compartir con ustedes. Gracias, Fer. Dijo, no, los rositas no, pastor, mejor agarre los color calabaza. Bueno, vamos a ver cuáles me ayudan. Este salmo, mis hermanos, le hemos titulado, si usted es de los que anotan allí, aprendiendo, gracias, aprendiendo de la historia. Aprendiendo de la historia. Así le hemos titulado. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos de ustedes les gusta la historia? ¿Cuántos de ustedes les gustan las matemáticas? Ya hay menos, mira. Pero hay algo, mis hermanos, muy fascinante. A mí siempre me gustó la historia, siempre, mis hermanos. A mí me encanta también, incluso ver en mi casa, hay un canal que sale y se llama History Channel, el canal de la historia. Y aprende uno muchísimo de los aztecas, ¿sí? De cómo los españoles y cada quien narra su versión, depende de quién esté haciendo la historia. Pero me fascina a mí, desde pequeño, me encanta la historia estadounidense, de cómo llegaron aquellos hombres a Norteamérica, de cómo las bombas sonaban en el aire contra los británicos. Me conozco toda la historia. Sé cómo nació el himno nacional de aquel país, quién lo escribió, de dónde lo escribió. Son historias fascinantes. Me fascina a mí la historia. A muchos de ustedes pues les gusta también la historia de Blue Demon, ¿verdad? Y el Mil Máscaras, ¿verdad? La Llorona, dice Lucy. Porque la historia es bonita, ¿sí o no? Es bonito. Pues el Señor me puso este tema en mi corazón, aprendiendo de la historia. En inglés, mis hermanos, hay una palabra que es muy conocida allá en donde yo crecí toda mi vida, y lo dicen de esta manera: He who does not know history is doomed to repeat it again. En español sería: aquel que no conoce la historia está condenado a repetirlo otra vez. Si nosotros, mis hermanos, los cristianos, la iglesia, no conocemos la historia, mis hermanos, o quizás sí la conocemos pero la olvidamos, estamos perdidos, hermanos. Estamos también de la misma manera condenados a que la vamos a volver a repetir, mis hermanos. Y esto es triste. Si tú conoces la historia o no la conoces, pero se te olvida o no la sabes, estás condenado a volver a repetir la misma historia. Una vez, mis hermanos, yo recuerdo en un instituto bíblico allá en Estados Unidos, hace como, ¿qué será? Unos 16 años, yo estudié.
Ya tengo yo 22 años sirviendo al Señor. Y yo fui a una escuela, un instituto bíblico, también allá en Estados Unidos, y el maestro le preguntó a varios alumnos: si el Señor te concediera algo hoy, estaba hablando de Salomón. ¿Se acuerdan cuando Salomón? Sí, si Dios te concediera algo. Y ella dijo: Danielito, ¿tú qué le pidieras al Señor? No, pues Danielito se fue recio. Dice: no, pues una isla, puros carros y qué sé yo. ¿Y a ti, Chabelita? No, dice la hermana: ay, pues yo un novio, a Luismi, qué sé yo, ¿verdad? Y que me cantara todas las noches y me llevara a Serenation y qué sé yo, cada quien pedía. Y yo recuerdo, mis hermanos, que él ya había dado una clase anterior y me dice: ¿y tú, homie? Homie del barrio, ¿tú qué pedirías? Y yo, mis hermanos, pues ya cansado de la vida, de los golpes, cansado del camino, de las prisiones estatales, federales, volteé y le dije: ay, pues, dejar de cometer los mismos errores, dejar de hacerlos, porque mira cómo los cometo una y otra vez. Eso. Pues bueno, mis hermanos, el que no conoce la historia, o el que la conoce y se le olvida, está condenado a repetirlo otra vez, mis hermanos. ¿Sí? Nosotros los cristianos entonces debemos de conocer la historia. ¿Cuál historia? La del pueblo de Dios, mi hermano. Tú y yo, mis hermanos, debemos de conocer esta hermosa historia del pueblo de Dios y nunca olvidarnos de ella, para que no nos suceda lo que le sucedió al pueblo de Israel, mis hermanos. ¿Cuántos quieren saber qué le sucedió al pueblo de Israel? ¿Cuántos? Nomás vengan 5 allá, vamos allá atrás. Los demás ahí que se queden. Que les cuente mi esposa sobre la Llorona. ¿Qué le sucedió al pueblo de Israel, mis hermanos? ¿Qué le sucedió? Vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Primera de Corintios 10, 5. Allí, mis hermanos, vamos a ver lo que le sucedió al pueblo de Dios, al pueblo judío. Aquel pueblo que Dios, mis hermanos, un día, en su gran amor y en su gran misericordia, los había llamado, los había elegido, pero lo hizo a través de Abraham. ¿Sí? ¿Cuántos están ahí en 1 Corintios 10? Vamos a leer desde el versículo 5. ¿Qué les parece? Para que nos diga qué fue lo que le sucedió a este pueblo que Dios había llamado por su gracia. Yo lo voy a leer de la versión Dios habla hoy. Sígame ahí, del 5 como hasta el 12. Dice así la palabra del Señor, en el nombre de Jesús. Sin embargo, la mayoría de ellos, o sea, la mayor parte, dice, no agradó a Dios, y por eso sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Qué triste, ¿verdad? Dice, todo esto sucedió como un ejemplo para ¿quién? Dígalo fuerte. Para nosotros, dice, para que no deseemos el mal como ellos lo desearon. Por tanto, no adores ídolos como algunos de ellos lo hicieron. Según dice la escritura, la gente se sentó a comer y a beber y luego se levantó a divertirse. Aquí, mis hermanos, en este versículo 7, aquí está hablando cuando los israelitas hicieron el becerro de oro. ¿Se recuerdan la historia? Y la gente bebió, empezó a tomar alcohol, y luego después comenzaron y se involucraron en inmoralidades sexuales. Versículo 8 dice, no cometamos inmoralidades sexuales como algunos de ellos las cometieron.
Ahí está, lo está confirmando. Dice, por lo que fueron mordidos por las serpientes y murieron. Qué triste, ¿no lo cree usted? Imagínese que haya sido su primo. Hombre. Versículo 10. Dice, ni murmures, no te quejes, dice, contra Dios, como algunos de ellos murmuraron, por lo cual el ángel de la muerte los mató. Otra vez, qué triste. Dice, todo esto, versículo 11, le sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros, y fue puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos últimos tiempos. Versículo 12 y último. Así pues, el que cree estar firme tenga cuidado de no caer. Por lo tanto, mis hermanos, el que no conoce la historia, o el que la conoce y se le olvida esta historia, mis hermanos, si se te olvida lo que le sucedió a este pueblo de Israel y no te acuerdas, mi hermano, pues podemos repetirlo también nosotros otra vez. Te puede suceder, mi hermano. ¿Cuántos están de acuerdo? Y aunque no, según las Escrituras, estás condenado a repetirlo otra vez y se te olvida. Por lo tanto, este salmo, mis hermanos, de parte del joven músico Asaf, era un canto, mis hermanos, de instrucción para el pueblo de Israel. ¿Para qué? Pues para que no se repitiera la misma historia. Todo esto que le sucedió a los israelitas fue escrito para que nosotros, hoy en día, la iglesia, mis hermanos, aprendiéramos de la historia y también no se repitiera otra vez en tu vida y en la mía. Para eso fue escrito, mi hermano. Por eso quedó ahí plasmada en el Nuevo Testamento. Dios, su corazón, no quiere que tú y yo, mis hermanos, nos olvidemos de esta historia, porque Él sabe que tú y yo podemos, mis hermanos, cometer los mismos errores y se va a repetir otra vez. Muchos murieron, muchos se quedaron en el desierto. Ahí quedaron, mis hermanos. Iban bien, comenzaron bien, pero quedaron tendidos, no llegaron a la tierra prometida. Murieron de una manera, mis hermanos, triste y lamentable, la cual nunca fue la voluntad de Dios. Ahí se quedaron. ¿Sí están entendiendo, mis hermanos? Me temo que sí. Este salmo entonces es un salmo de instrucción. Viene de una palabra mosquil, que significa instrucción. Entonces es un canto, pero de instrucción, de advertencia. ¿Sí? Es un salmo, una alabanza de advertencia, mis hermanos, de parte de Asaf, para todos los creyentes, para todos los cristianos. De aquel tiempo le hablaba a los judíos, a los israelitas. En los tiempos de Pablo le hablaba a los cristianos de todas las naciones. Y hoy la palabra de Dios nos sigue hablando a todos nosotros, seas de donde seas, si eres de Chilangolandia, Cachanilla, sea de donde seas. Dios también, mis hermanos, nos está hablando y nos aplica. Salmo 78, 1 al 3, vamos a leerlo y dejar que la Biblia nos enseñe a través de este Salmo 78, este salmo de advertencia. Dice así la palabra del Señor: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina tu oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres no las contaron. Escúcheme, hermanos de Casa de Oración El Salto, no se duerman, presten atención, inclinen bien su oído a lo que se les va a enseñar hoy. Hoy, en esta mañana, les vamos a hablar de la historia del pasado,
de cosas verdaderas que sucedieron hace mucho tiempo, cosas que no todos saben. Esta historia fue escrita en la Biblia, que los antepasados judíos, mis hermanos, nos las dejaron a nosotros plasmadas en la Biblia. Versículo 4 dice: no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que él hizo. El mandato aquí, mis hermanos, en el versículo 4, el mandato de los antepasados judíos, les habían ordenado a sus hijos que esta historia verídica fuera contada, que no se las encubrieran a sus hijos, que les hablaran de las alabanzas de Jehová y de sus maravillas. La palabra alabanzas viene de una palabra hebrea que se pronuncia tejila. Tejila, no tequila, luego se les abrieron los ojos a algunos. Tejila. Yo conozco una iglesia que así se llama, es la iglesia del pastor Lolo. ¿Cuántos conocen al pastor Lolo? Él ha estado aquí con nosotros. Es un gran amigo y uno de los pastores que me apoyó muchísimo para que yo me mantuviera aquí en México. Es el pastor Lolo Contreras, de allá de Bakersfield, California. Así se llama su iglesia, Tejila, que significa, mis hermanos, las hazañas, los elogios, los cantos. Tejila significa cantos, alabanza, pero también elogios y las hazañas. De eso nos habla esta palabra, ¿sí? Alabanza, tejila. Entonces los padres les habían ordenado que les hablaran a sus hijos de las hazañanzas. Ya ve que mi español es medio así, ¿verdad? Los padres judíos, mis hermanos, del Antiguo Testamento, ellos desde el principio le enseñaron a sus hijos que les hablaran a sus hijos de las hazañas. Ya me salió bien. De las hazañas que Dios había hecho por ellos, que les hablaran de las maravillas que habían visto y de cómo ellos habían elogiado y cantando de alegría por el poder de Dios que se había manifestado. Necesitas decirle, no se las encubras. Yo no puedo, mis hermanos, guardar esto. Tú, papá, mamá, eres el responsable. Así como ellos, mis hermanos. No se las encubran. Háblenles de las proezas, de las maravillas que Dios hizo. Dijo, y de cómo después nosotros, de que mirábamos la manifestación del poder de Dios, cómo nos hacía cantar. ¿Recuerdan aquel canto de María después de que salieron del Mar Rojo? Cómo agarró su pandero la hermana María, y ya tenía como 90 años. Viejita, pero brinque y brinque con su pandero. Y luego las demás mujeres se agarraron ahí con su pandero, mi hermano, hablando. El hermano Sergio a veces canta unas canciones así, y la iglesia se pone a cantar y a bailar, y los carros de Faraón, hey, 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 ¿verdad? Y wow, uno dice, bueno, eso es lo que los padres les dijeron y les enseñaron, mis hermanos, a sus hijos. Versículo 5 dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres, pues, que las notificaran. ¿A quién? A sus hijos. Dice, para que lo supiera la generación que vendría, y los hijos que nacieran, y los que se levantarán le cuenten a sus hijos, y sus hijos a sus hijos, y después a sus hijos. O sea que Dios se ordenó, mis hermanos, era un mandamiento de parte de Dios. Espero lo esté entendiendo. ¿Y un mandamiento se obedece o se discute? Pues Dios había ordenado que sus leyes, mis hermanos, y todos estos hechos poderosos, todas estas maravillas, mis hermanos, en la historia de Israel, se transmitieran de padre a hijo por todas las generaciones, mis hermanos. ¿Qué nos enseña aquí? Esto nos muestra el propósito y la importancia entonces de la educación, mis hermanos, espiritual y religiosa de padres hacia los hijos.
¿Sí lo estás entendiendo? ¿Quién tenía la responsabilidad entonces, mis hermanos, de darles esta educación espiritual? ¿Quién? El pueblo no. ¿Quién era? Papá y mamá. Papá y mamá eran los responsables, mis hermanos. Tenía que comenzar por ellos. Esto muestra entonces el propósito y la importancia, mis hermanos, de la educación espiritual de los papás hacia sus propios hijos. Los padres tenían la responsabilidad de instruir a sus hijos en la educación espiritual, mis hermanos, y religiosa, para que ayudaran a evitar que los niños repitieran los mismos errores que sus antepasados. Qué maravilloso, mi hermano. Por eso Dios les decía: ustedes háganlo. ¿De quién? Ni modo que el vecino, ni modo que los zetas. No, ustedes son los responsables. ¿De quién más van a escuchar sino de ustedes? Los padres entonces tenían esta gran responsabilidad de transmitir a su próxima generación la historia de las maravillas de Dios, de su salvación, de cómo los había sacado, mis hermanos. Dios les dio este encargo, este mandamiento. Entiéndelo, mamá, papá, tú eres el responsable. No vengamos después y digan: es que la maestra, es que el pastor. No, también tú tienes una responsabilidad. Y es más, comienza en donde, es en casa. Es en casa donde comienza todo. Papá y mamá entonces tienen esta gran responsabilidad de parte del Señor de enseñarle a sus hijos sobre la importancia de la vida espiritual y cómo debían ellos de acercarse a Dios, mis hermanos. Yo, al escribir esto, mis hermanos, yo recordé cuando Jacob y Esaú, mis hermanos, eran jóvenes. Mamá y papá les dijeron: miren, hijos, para que ustedes se puedan acercar a Dios, tienen que sacrificar un cordero. A los dos les enseñaron. Los dos estaban en la misma iglesia, estaban en la misma escuelita ahí atrás. Y mamá y papá le dijeron: ustedes no pueden acercarse a Dios si no hay un sacrificio, un cordero. Entonces, para acercarse a Dios tiene que ser así. Y ahí va uno y lleva ¿qué? Chayotes, jitomates, chicharitos. Y luego va otro y le presenta un cordero sacrificado. ¿Sí o no? Uno de los dos hizo lo correcto y el otro no. Bueno, esa es otra historia. Pero sí sabían, ¿sí o no? Porque papá y mamá les enseñaron, mis hermanos. Les enseñaron la vida espiritual, mis hermanos. Los educaron, mis hermanos. No solamente en lo estadístico, material. No, la importancia de enseñarle, mis hermanos, a nuestros hijos. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, no queda más claro que aquí, mis hermanos. Deuteronomio 6, versículo 6. Y esto me recuerda, mis hermanos, a un hermano que yo aprecio mucho. Se llama Oscarito. Aquí hay algunos de la descendencia de Oscarito. Porque siempre que yo iba a visitar a Oscarito, siempre me contaba: no, hermano, yo así desde chiquito, dice. Dice, yo iba y traía. Dice, yo los enseñaba, dice. Pero la Rosita ya no quiere. No sé qué era Rosita. Dice, no, dice, ahora la Eli, dice. Pero fíjate cómo él, mis hermanos, desde chiquito, dice, yo, pastor, ahí mi esposa, Sarita. Y es exactamente lo que Dios había ordenado. Ahí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, dice así: y estas palabras que yo te mando, escúchame bien, ¿quién está mandando? Es Dios. Dice que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando ahí en tu casa. Ahí cuando estén en la casa, quiero que les hables. Y cuando anden por el camino, ahí cuando vayan al súper,
háblales otra vez, dice. Y antes de acostarse, antes de que se vayan a dormir, dice, diles que se pongan a cuentas y háblales otra vez. Ay, cuando se levanten, otra vez háblales. Y Lucy a veces agarra al nieto y le dice, venga para acá. Y a ver, en la mañana, antes de cuando se levanta, agarra a Alejandrito. Ay, tita. Porque lo primero que quiere, ¿qué creen que es? Tableta. Ya hoy en día ya es lo que más quieren, tabletas. ¿Por qué me miras así, Dana? Como que te di ¿verdad? La computadora. Y a ver quién la gana. La nieta de Lucy tiene 3 años. Llega y me dice, hola Tito. Pero nomás, hola Tito. Y se va derecho a agarrar su tableta para que nadie se la quite. No, venga acá primero. ¿Y saben lo que hicimos yo y Lucy? Dijimos, no más. Vamos a enseñarlos bien. Y hasta ahorita las tengo en la oficina. Y le echamos la culpa a Dani. Dani se las llevó. ¿Y por qué se las anda llevando Dani? Como es mi vecino. Ya los 3 agarraron huevos para cuando miren a Dani. Ya les tuve que decir la verdad. Pobre Dani y Mónica, ¿se imaginan? Huevos por desde arriba de la ventana. ¿Pero por qué? Porque queremos enseñarles. No es así. ¿Cómo que nomás entra así? Hola Tito. No, espérate. Está el respeto. ¿Sí o no, hermanos? Y eso me recuerda mucho a aquel hermanito. Siempre que voy a visitarlo a veces, siempre me cuenta estas historias. No, yo a mis hijos. Y aquí hay hasta la 3ª generación del hermano y de la hermana. Qué bendición, mis hermanos. Entonces los padres, mis hermanos, somos responsables de enseñarles a nuestros hijos y ellos también a sus hijos, de contarles la historia de dónde venimos, de cómo Dios tuvo piedad de nosotros. Los padres cristianos somos responsables de enseñar a nuestros hijos de dónde te sacó el Señor. ¿Cómo andabas? ¿De dónde te sacó el Señor? Andabas bien allá, bien, qué sé yo, danzándole a San Juditas Tadeo, algunos. No, hombre, algunos de ustedes hasta el pie rajado de irse a Talpa de Allende. ¿O no? Algunos de ustedes no salían de Cajititlán. Y ahí andaban danzándole a los 3 Reyes Magos. Y ahora no quieres danzarle para el Señor. Los padres, mis hermanos, somos responsables de enseñar a nuestros hijos. Algunos fundidos en el alcohol, en las drogas, qué sé yo, mis hermanos. Es tu responsabilidad de enseñarle de cómo Él te escogió a ti, de cómo te ha ayudado, de cómo te perdonó y también de cómo su Hijo dio su vida por ti, mis hermanos, y también por tus hijos. Es tu responsabilidad de educar a tus hijos en la vida espiritual y religiosa, en las cosas de Dios, en sus leyes y mandamientos. Ahora, pregunta, ¿cuál era el propósito de Dios que nosotros enseñáramos a nuestros hijos? ¿Para qué era esto? Ya sabemos, para que no cometieran los mismos errores, ¿verdad? Pero en sí, mis hermanos, ¿cuál era el punto espiritual? Había un punto espiritual, mis hermanos, el por qué Dios quería que les enseñaran eso. Sí, para que no cometieran, que no se les olvidara la historia. Pero había algo mucho más importante y era espiritual, mi hermano. ¿Sabes dónde está? Ahí en versículo 7. Ahí te lo está diciendo. Dice, a fin. Léanlo todos conmigo, porque no quiero que digan que no está allí. Díganlo, vamos a leerlo todos juntos, ¿ok? A la 1, a las 2 y a las 3. A fin de que pongan su confianza en Dios y no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. Ese era el fin. Ese era el propósito, mis hermanos. Que los hijos, mis hermanos, que la iglesia pusiera su confianza en el Santo Niño de Atocha. ¿Es lo que dice? No, mis hermanos, había un plan, un propósito de que el hijo, la hija, mi hermano, pusiera su confianza en Dios
y que no se le olvidara de aquellas maravillas, de aquellas obras, mis hermanos, que el Señor había manifestado, mis hermanos, y también para que obedecieran y confiaran en Él. Dios los había sacado con mano poderosa de la casa de Faraón cuando eran simplemente esclavos y eran hasta maltratados, humillados, no tenían un futuro, no tenían esperanza en aquellos tiempos, en aquel mundo antiguo. Fue Dios quien los había liberado con señales y prodigios. Fue Dios quien los sacó y les dio una tierra prometida. Fue Dios quien les había dado y prometido un mejor futuro. Les dio una nación, mis hermanos, que ellos no habían, mis hermanos, trabajado, y se las dio para ellos mismos. Fue Dios quien había abierto el mar rojo para que ellos pudieran salir. Fue el Señor que había hecho lo imposible para que fueran libres. Este era el propósito, mis hermanos, de enseñarles la historia para que pusieran su confianza en Dios, mi hermano, y no en las cosas materiales, no en las cosas de este mundo, para que no se repitiera la historia de lo sucedido a los antepasados. Este era el fin, mi hermano. Este era el propósito, para que pusieran su total confianza en Dios, para que estas historias, esta maravillosa obra, este plan de Dios de haberlos sacado de la casa de Faraón, de una vida de esclavitud, de ignorancia, mis hermanos, y recordaron cómo lo hizo Dios y dijeran: mira, si lo hizo así Dios, entonces pon tu confianza en Él, confía en Él. Y eso a los hijos debería de, mis hermanos, pues darles una mayor, amplia confianza en el Dios Todopoderoso, en el Dios, mis hermanos, que no solamente el pueblo de Israel había escuchado. Los de Jericó, hasta Rahab, la mujer ramera, había escuchado de este Dios poderoso. Entonces, si ella tuvo confianza, por mucho más los hijos de Dios, ¿sí o no, mis hermanos? Pues este era el propósito, mi hermano, que tú, mi hermano, y yo tuviéramos confianza en Dios. Hoy en día, mis hermanos, la confianza en Dios se ha debilitado, mis hermanos, y por estas razones, pues mucha culpa la tienen, pues, los ministros de las iglesias. Pero no solamente los ministros, también los papás, porque se les olvida la historia, se les olvida transmitir, mis hermanos, la confianza en Dios a sus creyentes, a sus hijos, mis hermanos. Versículo 8, Salmo 78, 8 dice: no sean, dice, como sus padres, generación contumaz y rebeldes, generación que no dispuso su corazón. O sea, para que no fueran como sus abuelos, aquella generación necia y rebeldes, faltos de firmeza en su corazón, generación, mis hermanos, infiel. Sus antepasados, aunque vieron las manifestaciones de las obras de Dios, aunque vieron la gracia de Dios, aún así no tenían un corazón dispuesto para servir fielmente a Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Vieron cómo los había sacado con mano poderosa. Vieron, mis hermanos, aquellas plagas y aquellas manifestaciones, pero aún así, mi hermano, no tenían confianza en Dios, no la ponían en Él, mis hermanos. Eso es triste. Fueron rebeldes, necios, nunca pusieron su confianza en el Señor, sino solamente pensaban en las cosas materiales. ¿Y en qué cree? En la carne asada. Nomás en la comida pensaban: allá teníamos, allá había unos frijolitos como los del Salto, allá había tostadas del hermano Alfredo, también buenas, Alfredo. El hermano hace unas tostadas buenas, hermanos. Como si a aquel pueblo, mis hermanos, como si hubieran tenido mucho, como si las cosas del mundo fueran mejor, mis hermanos. Versículo 9 dice: los hijos de Efraín, dice, arqueros armados, volvieron la espalda en el día de la batalla. Ah, caray, ¿qué está pasando aquí? Dice, los hijos de Efraín, dice, arqueros bien armados. O sea que ahí estaban los hijos de Efraín, los descendientes, no dientes,
Los descendientes de José el soñador, mis hermanos, ¿sí? Bien armados, con cuernos de chivo, una escuadra 45, sombreros de 100X, cinto piteado, botas de chichihuelote. Pero ¿qué cree? O sea que estaban bien armados los cuates. Pero ¿qué pasó? Pero no supieron pelear, mi hermano. Qué triste, mi hermano. El día de la batalla, los hijos de Efraín no supieron cómo responder, no sabían cómo luchar al enemigo. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué cree usted, mis hermanos? Porque no tenían su confianza en Dios, mi hermano. Es que no se puede, es que es imposible. Es por eso, mis hermanos. Ay, estaban bien armados, pero no supieron cómo responder al problema familiar. No supieron, no pudieron. ¿Cómo le voy a hacer aquí? ¿Por qué? Porque no sabían la historia, mi hermano. Porque nadie se las contó. Los papás habían fallado su responsabilidad. Eso fue lo que le pasó a esta generación de Efraín. Ahí te lo dice el versículo 10, Salmo 78, 10. Dice, no guardaron, o sea, no obedecieron el pacto de Dios, ni querían, dice, no quisieron andar en ¿qué? En su ley. O sea, que no respetaron el pacto que habían hecho con Dios. No querían andar en sus caminos, querían hacer su propia voluntad, mis hermanos. No tenían, mis hermanos, confianza en Dios. No tenían una relación espiritual, personal con Dios. No conocían al Dios de Israel, no conocían al verdadero libertador. ¿Por qué? Porque se les había olvidado la historia. Se les olvidó la historia. Nadie les dijo, mira, con mano poderosa Dios hizo esto, Dios nos suplió, Dios. Yo recuerdo el día que yo me casé con esta bella dama. Hermanos, no teníamos mucha lana, la verdad. Pero después cuando nos casamos, no, hermano, pues que yo aquí. Y algunos de ustedes fueron a la boda. Había hasta una alberca en medio. Ándele. ¿Te acuerdas? No, y lo pusieron un puente, lo prepararon ahí. Nos casamos en medio de la alberca, en el aire. Pedro no solo caminó en el agua, nosotros nos casamos arriba del agua. Y ahí estaba el pastor, ¿verdad? Casándonos en medio del mar, de la alberca. Pero está bien bonito. ¿Cuánto pagué? Nada. El pastor nos la ofreció. ¿Cómo se me va a olvidar, mi hermano? Cómo Dios ha sido bueno, mi hermano. No, mis hermanos, a estos cuates se les olvidaron sus obras. Se olvidaron de sus maravillas, mis hermanos. Versículo 11 dice, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que Él les había mostrado. Esta generación, entonces, mis hermanos, escúcheme, fue mal agradecida con el Señor. No solamente no querían andar en sus caminos, sino que hasta se les olvidó lo bueno que Dios había hecho con ellos, mis hermanos. Muchas veces Dios ha sido muy bueno con nosotros y fácilmente se nos ha olvidado las veces que nos ha ayudado, que nos ha sacado adelante, y podemos terminar siendo mal agradecidos como este pueblo, mis hermanos, como le sucedió a esta generación, mis hermanos, que hasta se les olvidó, mis hermanos, se les olvidó cómo Dios les había dado la salvación. Qué triste, mis hermanos. Ahí te lo dice el 11. Sino que se les olvidó, dice, las obras, las maravillas. Que nunca se te olvide, hermano, las cosas que Dios ha hecho, mis hermanos. Nunca, mis hermanos. Fíjate ahí en el versículo 12 al 16, no los voy a leer, pero del 12 al 16, mis hermanos, ahí nos habla de todas las buenas obras y maravillas que el Señor había hecho por ellos. Habla de las maravillas en Egipto, cómo los había sacado, de cómo abrió el mar rojo, de aquella nube que los cubría de día, mis hermanos, para que el solazo no los fatigara. El Señor, cuando iban el pueblo de Israel, mis hermanos, por el desierto, mandó una nube, mis hermanos, grandota y bien fresca, mi hermano. Iban todos ahí con playeritas, con chorcitos.
órale, y luego el solazo allá, y hasta se miraba, ya ves que se mira lo caliente así de la arena, se levantaba, pero ellos no, mi hermano. Y luego en la noche, mis hermanos, ya ven que cae la temperatura bajo cero en el desierto. ¿De dónde salió? Pero les puso un fuego de noche. Y todos todavía con las mismas playeritas. No necesito el pancho. Ni que me hagas panchos, está bien. Puedo dormir tranquilo. No había ni zancudos, mi hermano, no como a veces, ¿verdad? Que nos traen en jaque aquí. Nada, mis hermanos. Wow. Todo de eso habla allí, mis hermanos. Entonces nosotros, la iglesia, mis hermanos, deberíamos de acordarnos de todas las cosas que Dios que ha hecho contigo, mis hermanos. Hay una canción muy bonita que se canta aquí en casa de oración y dice: cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. ¿Sí o no? Hasta ya quieren que canten el coro, ¿verdad? Misericordia. Ay, ya no, ¿verdad? Como que y después ya se arrepintieron. Pero sí o no, cuán grandes cosas, dice la canción. Laura, te estoy viendo, te estás riendo. Sí o no, mis hermanos. Sé cuán grandes cosas. Y hermano, yo estoy convencido de que si les damos la oportunidad a todos ustedes, Dios les va a recordar de aquella vez que estabas en el hospital, de aquella vez que tuviste el accidente, de aquella vez cuando venías de allá del DF, Fer, de aquella vez que ganó el América por gracia. Con mucho amor se lo digo. No, mis hermanos, si nomás recordáramos, mis hermanos, cuántas veces el Señor no te ha sacado. Y hermanos, tengo un sinfín, hermanos, quedaríamos aquí semana tras semana. Si fuéramos íntegros, transparentes, honestos, sinceros y tuviéramos una mente así bien sobria, no, hombre, nos acordáramos, mis hermanos, de cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Wow. Los cristianos, mis hermanos, debemos de acordarnos, mis hermanos, que nunca se te olvide, mi hermano. Que no se te olvide nunca, mi hermano. ¿Por qué? Porque corres el peligro de caer como este pueblo mal agradecido, mi hermano. Y luego prosperas y todo, y luego ya ni para el templo queremos dar, mi hermano. Y Dios dice: pues si yo fui el que te di, yo fui el que te he bendecido. Confía. Pero a veces, por no conocer la historia, mis hermanos. Versículo 17, Salmo 78, 17 hasta el 20 dice: pero aún, dice, volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios, diciendo: ¿podrá poner una mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes, inundaron la tierra. ¿Podrá también darnos pan de muerto? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Fíjate nada más. Note, mis hermanos, ahí. ¿Qué pasó? Se les olvidó la historia, mis hermanos. Se les olvidó, mis hermanos, las proezas, las maravillas que Dios había hecho hace algunos meses atrás, mis hermanos, o quizás algunos añitos, porque sabemos que duraron 40 años, ¿verdad? Pero ya se les había olvidado, mis hermanos. Se les olvidó sus obras, sus maravillas que Él había hecho con ellos. Y luego, ¿saben qué terminaron? Cuestionando a Dios. Así terminaron. ¿Podrá poner mesa en el desierto? ¿Podrá pagar mi renta? ¿Podrá ayudarme el Señor? ¿Podrá el Señor sanarme del cáncer? ¿Podrá el Señor esto? ¿Podrá el Señor poner una carnita asada? Mi hermano, pero note algo que no se les olvidó. Allí en el 20 dice que no se les olvidó cómo les había dado agua. Eso sí lo recordaron, ¿sí lo notan?
Sí recordaron que les había dado agua de la roca y había torrentes que inundaron la tierra. Eso sí, ahí nada más no se les olvidó eso. Entonces, mis hermanos, pero todavía cuestionaban a Dios. O sea que aunque recordaron poquito, siguieron cuestionando a Dios. ¿Podrá darnos pan de muerto? ¿Podrá darme una carnita asada con cebollita? ¿Sabe? ¿Qué pasó, mis hermanos? Nunca tuvieron confianza en Dios. Nunca llegaron a tener una plena confianza en el Señor. Nunca llegaron a conocer a Dios personalmente entonces. Nunca, mis hermanos. Y ahí estaba Dios presente para manifestarse y todo. Pero ellos no querían tener una relación personal con Dios. No querían andar en sus caminos. No querían obedecer el mandato de Dios. Como si Dios les pidiera una opinión. No, mis hermanos. Miren lo que escribió el escritor de Hebreos 3:9. Vaya conmigo. Hebreos 3:9. Miren lo que escribió aquí el hebreo. Él se acordó, mi hermano. El escritor no se le olvidó. Dice: donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras. ¿Cuántos años? 40 años, dice, por 40 años. Me probaron, vieron mis obras y aún así, dice, wow. Ahí estaban entonces todo este pueblo en la congregación. Venían a la alabanza, escuchaban predicaciones, pero aún así, mis hermanos, por 40 años lo probaron, mis hermanos. Y lo dice el versículo 10, Hebreos 3:10: a causa de los cuales me disgusté contra esa generación. Dice, me molesté con esa generación y dije, siempre andarán vagando. Esta palabra vagando significa perdidos, extraviados. Siempre andan extraviados, siempre andan perdidos, dice, en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré, dice, en mi ira, en mi enojo, que no entrarán en mi reposo. Dice el versículo 12: miren, hermanos, diré, mucho ojo, dice, que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. En Hebreos 3, ahí mismo, mis hermanos, del 16 al 19, ahí nos dice entonces que Dios estaba disgustado con aquellos que lo provocaron, que habían pecado, que se habían rebelado y no pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Por su incredulidad. Un corazón malo es un corazón rebelde. Un corazón malo es un corazón desobediente, un cristiano que nomás no quiere obedecer. Un corazón malo es un corazón mal agradecido y produce solamente la incredulidad, la falta de confianza en Dios. El propósito entonces de enseñar la historia de los errores de los antepasados, mis hermanos creyentes, a los hijos cristianos, era para que ellos pudieran luchar, defenderse y tener plena confianza en Dios, no como los hijos de Efraín, mis hermanos. Ay, estaban ahí con sus Biblias ahí bien grandotas, iban al servicio y todo, pero no sabían luchar. El día de la batalla, el día del problema, del conflicto, ay, no, pues es que no se puede, es que ella no quiere, es que él no quiere. Confía en Dios, confía en Dios. Dale tus cargas a Dios. Tú no lo vas a cambiar, tú no la vas a cambiar, ni a los hijos los vas a cambiar. Dejas esas cosas al Señor, mis hermanos, no son tuyas. Si hizo todas esas grandes proezas y esas maravillas, no podrá contigo, hermano, hermana. Si puede y sustenta todas las galaxias y el mundo entero con el poder de su palabra, no podrá con tu situación. Confía en Dios. Si no lo hacemos con nuestros hijos, nuestras responsabilidades, ellos terminarán cometiendo los mismos errores.
y quizás hasta peor que nosotros. Terminarán en la incredulidad de las obras de Dios, porque no van a tener confianza en Dios nuestros hijos. Ahí se van a andar cansando con puros hijos del diablo. Se van a andar ahí mezclando con los del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos nuestra responsabilidad. Tú eres, mis hermanos, el fuego que debe de extender o encender el corazón de tus hijos. Hijo, no te cases con ese hombre. No te cases, hija, con ese hombre. No es cristiano, es pagano. Te vas a hacer al suegro, al diablo, mi hijo, mi hija. Dale una galletita, mi hija. No, dile que confíe en Dios. Si no lo hacemos, mis hermanos, nuestros hijos van a terminar cometiendo los mismos, y quizás hasta les vaya peor, hermanos. Todo porque nosotros fallamos, mis hermanos. Mateo 13:58. Mateo 13:58 dice allí la Biblia, y no hizo, ahí está hablando de Jesús, dice, y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Estos judíos, mis hermanos, también habían sido ¿qué? Mal formados por sus padres. Quizás nunca les hablaron de las maravillas de Dios, nunca les contaron de su liberación de la casa de Faraón, y lo peor es que quizás nunca anduvieron en sus caminos. ¿Y cómo terminó esta generación? En la incredulidad, mis hermanos. A lo mejor escucharon historias, ¿verdad?, de cómo ellos venían y salieron de la casa de Faraón, pero en sí, mis hermanos, no tenían su confianza en Dios. Por eso dice Jesús, a causa de esto, dice, no pude hacer muchos milagros aquí. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos. Porque nunca aprendieron a tener confianza en Dios. Alguien falló allí, ¿sí o no? Alguien tiene que ser responsable. Alguien falló, mis hermanos, en hacer su trabajo, mis hermanos. Marcos 16:14. Gracias. Le dio amor, ¿verdad, mija? Marcos 16:14. ¿Están ahí? Dígame. Finalmente se apareció a los 11 discípulos, porque Judas ya se había colgado por falta de confianza en Dios. Y estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó, dice, su incredulidad, y luego note lo que sigue, y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. Mis hermanos, no le creyeron. Jesús entonces aquí le reprochó su incredulidad, pues tenían dureza en su corazón. Jesús ya les había dicho varias veces que Él iba a resucitar, pero aún así, mis hermanos, ¿cómo seguían? En su incredulidad. Escúchame, casa de oración El Salto. Escúchenme, hermanos. Despierten a Dani. El Señor Jesús te reprochará, mis hermanos, cuando tú no le crees, cuando Él ha dicho algo en su palabra y escrito está en la Biblia. Si tú no lo crees, te lo va a reprochar Jesús. Te lo va a reprochar, mi hermano. Te va a decir, ay, hermanita, hija mía, ay, hombre de poca fe, ¿qué no tienes varios años escuchando el Evangelio? ¿Qué no te han dicho de las maravillas y de las proezas que yo saqué al pueblo de Israel de la casa de Faraón? ¿Qué no te han dicho de las plagas y todas esas cosas que yo hice? ¿No te dijeron de cómo yo en el desierto, hasta los huaraches nunca se les terminaron? Y todavía preguntas que si yo puedo, que si yo puedo sanar, que si yo puedo restaurar, que si yo puedo hacer algo en tu vida. ¿Cómo puedes preguntarle eso a Dios? Mi hermano, ya te sacó del pecado, ya te dio vida eterna y lo crees, ¿sí o no? ¿Cuántos lo creen? Pero ¿por qué batallamos cuando Él te dice, haz esto y haz el otro y deja de hacer esto? ¿Por qué no obedecemos? ¿Por qué no confiamos en Él? Cuando no le crees a Jesús, mis hermanos, Él se molesta, se enoja.
Muchos no conocen esta parte del evangelio, porque Dios es amor. Todo es amor. Murió para hacerte rico. No, también Dios se enoja. Cristo también se enoja, mis hermanos. Salmo 78, 21. Dice: por tanto oyó Jehová, ¿y qué? Se indignó, se enfureció y se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, o sea, contra el pueblo, mis hermanos. Dice: por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Dios aquí, mis hermanos, del 21 al 22, estaba enfurecido, estaba enojado, que respondió con su furia contra ellos. ¿Y qué crees que vino? Vino el juicio de Dios, mis hermanos, sobre ellos. Todo, mis hermanos, por su incredulidad, por no tener confianza en Dios, mi hermano. Dios se enojó, se molesta. Escúchame, casa de oración El Salto, esto es sana doctrina. Dios, mi hermano, está molesto, está enojado. Y vino el juicio de Dios. Versículo 31, Salmo 78, 31. Cuando vino sobre ellos, dice, el furor de Dios hizo morir a los más robustos de ellos, o sea, los más gorditos. Y derribó a los escogidos de Israel, o sea, a los que había llamado para liderar. Aún a los líderes, aquellos que tenían planes buenos para ellos, dice, también a ellos los derribó. Marcos 3, mis hermanos, en el Evangelio, según San Marcos 3, del 1 al 5, ahí nos habla de un hombre de la mano seca. Jesús entró en aquella sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca, y los líderes religiosos allí estaban solo para ver si lo sanaba el sábado, mis hermanos. Dice el versículo 5, Marcos 3, 5. Entonces mirándolos, dice, alrededor, con mucho cariño. Tenía otra versión, ¿verdad? No, mire, entonces mirándolos alrededor, con enojo, dice, estaba enojado. Dice, y entristecido, y luego note lo que dice, por la dureza de sus corazones. Le dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Jesús aquí, mis hermanos, estaba enojado. ¿Con quién? Con los fariseos, con los maestros, con los líderes. ¿Y con quién crees más? Con algunos padres, mis hermanos. ¿Por qué? Por la dureza de sus corazones, pues habían fallado en su responsabilidad de hablarles, de haberles contado la historia de Israel y de las maravillas, de las proezas de Dios, mi hermano. Los maestros de la ley habían fallado como ministros de su palabra. Nunca le enseñaron a la gente a confiar en Dios, nunca les enseñaron a guardar su palabra, ni mucho menos a obedecerla. Pero también estaba enojado con los padres de aquella generación, pues también a ellos habían fallado en haberles enseñado la historia de Israel y aún la de ellos mismos, y nunca llevaron a sus hijos a confiar en Dios, mi hermano. Dios, mis hermanos, y nuestro Señor Jesucristo hoy están muy molestos con muchos cristianos porque no están obedeciendo y no están enseñando a sus hijos estas maravillosas proezas de la historia de la salvación y de tener plena confianza en Dios, mi hermano. ¿Usted lo duda? Hoy en muchas iglesias y muchos padres de familia les están enseñando a sus hijos cómo prosperar. No, hijo, hija, mejora tu mejor vida ahora, dice. Tienes que mejorar, dice, en las cosas de este mundo. Mira, pon tus ojos en aquella casa, en lo mejor de ahí, de los carros de último modelo. O sea, los llevan en enfoque. Y en algunas iglesias también este es el enfoque. Esta es la meta. No, mis hermanos, lo que pasa es que no conocen a Dios, mis hermanos. No conocen, mis hermanos, las proezas y las maravillas. Y llevar a la gente mejor, mis hermanos, a obedecer a Dios, a confiar en Dios, mis hermanos, a enseñarles el precio que se pagó. Ya se les olvidó todas las cosas que el Señor les había ayudado a estos maestros.
A estos fariseos ya se les había olvidado cuán grandes cosas había hecho Dios por ellos. Quizás el Señor esté molesto con algunos de nosotros que estamos aquí en esta mañana. A lo mejor, mi hermano. 31 al 37, Salmo 31 al 37. Aquí nos habla de cómo ellos se arrepintieron, mis hermanos. Pero ¿qué creen? Era un falso arrepentimiento. ¿Sí sabes tú que hay falso arrepentimiento? Hay un arrepentimiento que es genuino y hay un arrepentimiento que es verdadero. El que no es verdadero es que el falso, mis hermanos, ya voy a comenzar a ir y ya me voy a congregar y ya voy a dejar de hacer esto y voy a dejar de mentir y voy a dejar esto. Pero mañana lo vuelven a hacer otra vez. Señor, si tú me sacas de este problema, de este rollo, te prometo y te juro. Falso arrepentimiento. Perdóname, mi amor, no vuelvo a andar de coqueto y no vuelvo a cometer ese pecado. Pues lo agarraron con las manos en la masa. ¿Cómo no se va a arrepentir? Hay arrepentimiento falso y hay uno genuino, mi hermano. Pues aquí, mis hermanos, del 31 al 37 nos habla de un falso arrepentimiento, mis hermanos. Que ellos, según ellos, estaban arrepentidos, pero no era así, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque ellos, mis hermanos, querían más a los falsos profetas, que les prometían cosas que Dios nunca había dicho. Les gustan los mensajes, que les gusta el oído. Ay, rásqueme ahí, pastor. Sí. Ay, dígame que la prosperidad, dígame que del amor y hábleme del perdón. Pero nada de confrontación con sus malas conductas, nada de la corrección de sus vidas. Ay, sí, hábleme del éxito. Hábleme, ay, si esa chica es mía y yo la declaro. Simón. Salmo 78, 38 dice: pero el Señor en su misericordia los perdonaba y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que ya va y no vuelve. Cuando no confiamos en el Señor, cuando no conocemos bien al Señor, esto solo nos va a llevar, ¿sabes a dónde te va a llevar? A la idolatría. Solo te va a llevar a querer escuchar lo que tú quieres oír. Te digo, no hagas eso. No te cases con ese chico, es del mundo. No te cases con esa chica, no es cristiana. No hagas esto. Y si te lo digo es porque te amo, porque te quiero. Es porque la Biblia me dice que no nos unamos a un yugo desigual. Es porque estás quebrando un mandamiento. Quiere decir que no confías que Dios puede proveer una dentro del pueblo de Dios. Mi hermano, falta de confianza. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te vas al extremo? Es que esto y el otro. Dice, así actúan los que no conocen a Dios. Mateo 7 dice, así anda la gente que no conoce del Señor. Ellos se afanan, se estresan, dice, porque no lo conocen, porque no tienen plena confianza. Pero ustedes no hagan esto, dice. Ustedes busquen el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, ¿cuántas? Te serán añadidas. Falta de confianza, hermano, hermana. Falta de confianza en Dios. Conclusión, mis hermanos. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Yo como ministro, mi hermano, llevarte, mis hermanos, a conocer al Señor y a nuestro Dios y al Señor Jesucristo. Debemos de enseñarles a confiar en Dios y su palabra. ¿Cuál es tu responsabilidad como papá y mamá? Enseñar a tus hijos, mi hermano, también. Háblales de dónde te sacó Dios. Dile todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Dile, mira, aquí también lo hizo por el pueblo de Israel. Y ciertamente si lo hizo por el pueblo de Israel, si lo hizo por mí, lo va a hacer por ti, Angelito. Lo va a hacer por ti, Vanessa. Lo va a hacer por ti, Abigail. Lo va a hacer por ti, hija, hijo, chaval. También lo va a hacer por ti. Pero aprende a guardar, obedecer sus mandamientos. Confía en el Señor. Porque si no, mis hermanos, se va a repetir la historia. Y quizás algunos de nosotros, mis hermanos, ya las hemos
pasado varias veces. Dime a mí, mi hermano, ya no voy a volver. Y yo te prometo, Dios, y yo prometo. Y salía y a los 6 meses se me olvidaba. Aquellas prisiones feas, mis hermanos, las pleitos entre los morenos y de otras razas, y ahí iba otra vez para adentro, falso arrepentimiento. Dime a mí, mi hermano. Y a veces nosotros, mis hermanos, no aprendemos. Quizás algunos de ustedes aquí, Dios les está diciendo: aprende de tus errores. Aprende, aquella vez fue por falta de confianza en mí, dice el Señor. Quizás cometiste todo y te pasaste 5 o 10 años tirándolos a la basura porque no obedeciste, porque no confías. Piensas que tú puedes hacer mejor que yo. Por eso metiste la pata y te fue como te fue. No fue mi plan, no era de Dios, mi hermano. Tenemos que aprender de la historia, mis hermanos. Aprendemos de esta gente, mis hermanos. Por eso fue escrito, para que no te suceda a ti. Pero también, pues, ¿cuánto amas a tus hijos? Si en verdad los amas, cuéntales la historia. Diles cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y diles de dónde te sacó. Háblale de las promesas. Dile: Dios es fiel. Amén. Póngase de pie. Pónganse de pie, mis hermanos. ¿Aprendimos, mis hermanos? ¿Dios te habló? Y si no, quédate una media hora y verás que Dios te va a hablar. Aprendamos, mis hermanos, para que no vuelvas a repetir, mi hermano. Aprende de papá, de mamá. Papá, ¿qué pasó? Esto, hijo, no lo hagas. Pero Dios fue fiel, me sacó, me ayudó. Yo no quiero que te vaya. ¿Cuántos quieren que le vaya mejor a sus hijos que a nosotros? Ahí está, háblale de las proezas. Hijo, si Dios lo hizo por Israel, Él lo hizo por mí, lo va a hacer por ti, porque Él no hace acepción de personas. Todos somos para Él, somos cristianos, somos hijos. Oremos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta maravillosa historia que fue escrita para nosotros, Señor, para que no cometiéramos, Señor, los mismos errores, los mismos fracasos, para que no duremos 40 años como lo hizo el pueblo de Israel. Anduvieron vagando, extraviados, perdidos en su corazón. Todo porque no querían andar en tus caminos. Todo porque no te conocieron personalmente. Y eso los llevó a la idolatría. Eso los llevó a murmurar, a quejarse. Y sobre todo, perdieron la confianza en Dios. En el Dios que los había sacado de la esclavitud. En el Dios que había ofrecido a su único Hijo para darnos la salvación. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor, porque hemos fallado como padres, como ministros, en enseñarles a los hijos espirituales, a la iglesia, a tener plena confianza en ti, Señor, de que tú, Señor, eres fiel, que ha